Bueno, en esta segunda parte, como habíamos ya anticipado, vamos a deducir la ley de Stefan Boltzmann, la que dice que la potencia total irradiada por unidad de área va con la cuarta potencia de la temperatura. Esa es la ley de Stefan Boltzmann. Y la deducción, en realidad es la ley de Stefan, y la deducción es justamente debida a Boltzmann. Bueno, entonces lo primero que uno se pregunta, o que se preguntó Boltzmann, es cómo poder ligar la energía de una onda electromagnética con la temperatura, ¿no? Porque si ustedes revisan las ecuaciones de Maxwell, ahí no está la temperatura, en ninguna parte está la temperatura. La temperatura, como una propiedad así de un conjunto de sistemas, pongamos como ejemplo un gas, ¿no? Donde la temperatura está ligada con la energía cinética media de las moléculas de gas, etc. Ahora, ¿a qué gas puede recurrir uno? Porque ¿dónde estaría en todo caso acá lo que funcionaría de gas o el sistema de muchas partículas, digamos, como para hablar de algún tipo de estadística, ¿no? Bueno, en principio dentro de la cavidad que constituye el cuerpo negro, nosotros ¿qué tenemos? Ondas electromagnéticas. Vamos a suponer que ahí, en esa cavidad, sobreviven ondas electromagnéticas estacionarias. Y bueno, ya uno vio en el experimento que hay casi un continuo de longitudes de onda. Lo vio en la distribución espectral, ¿no? No es discreto, o sea, no hay ciertas longitudes, 4 o 5, hay casi infinitas, digamos, o sea, casi se trata de un conjunto continuo, ¿no? La distribución de longitudes de onda, o de frecuencias, si más les gusta. Bueno, entonces nosotros vamos a pensar que es casi así, porque nosotros estamos diciendo que dentro de la cavidad no van a sobrevivir cualquier onda, sino que van a sobrevivir ondas estacionarias. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en la tercera parte de Cuerpo Negro. Así que por ahora vamos a decir que dentro de la cavidad tenemos, como decir, una cantidad tan grande de ondas estacionarias que podemos pensar como en un gas de ondas estacionarias. ¿Está bien? Por otro lado, Boltzmann analiza un ciclo cerrado, que es donde generalmente aparecen relaciones entre temperaturas y trabajos y energía, etc. O sea, un ciclo cerrado de una sustancia cualquiera. En este caso van a ser ondas electromagnéticas. Por otro lado, también en el caso de estas ondas se puede definir un concepto de presión. Esto sale exclusivamente del electromagnetismo. Una onda electromagnética, cuando impacta sobre una superficie, ejerce presión sobre esa superficie. Está bien, con una lamparita común, de 100 watts o de 1000 watts si quieren, es imposible medir esa presión porque es una cantidad extremadamente pequeña. Uno puede hacer la cuenta igual. Pero claro, si la temperatura es muy grande, la energía de la onda es muy grande, ahí la presión se empieza a notar. Esa presión que acá nosotros llamamos U, P, está relacionada con la energía, que es lo que estamos llamando acá U. U es la densidad de energía, la energía por unidad de volumen. Y el electromagnetismo demuestra que la presión que ejerce una onda electromagnética es 1/3 de esa energía por unidad de volumen electromagnética. Y bueno, y en esas cuentas se ve que esta energía de una onda electromagnética depende del cuadrado del campo eléctrico y del campo magnético. Bueno, como antes les decía, en el caso
de una lamparita, no sé, de 100 o de 1000 watts. La energía no es tan alta, la presión ni se nota, no se puede prácticamente, es inmedible. Pero en el centro del Sol, donde la temperatura es de 10 millones de grados, la energía es tan alta que la presión de radiación supera los 25 millones de atmósferas. Imagínense, ¿no? Sobre la superficie terrestre hay una atmósfera. En el fondo del océano Atlántico, a 4000 metros, hay 400 atmósferas, por ahí un poco más, porque es agua salada, no sé. Y si un submarino cae a esa profundidad, se achicharra todo, pese a que un submarino tiene una pared metálica de 15 centímetros más o menos. Y son 400 atmósferas, son 400 kilos por centímetro cuadrado de presión en ese caso. Imagínense, bueno, lo que sería tener 25 millones de kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, esa es la presión que ejerce la luz solar que está en el núcleo, ¿no? Las ondas electromagnéticas que se generan en el núcleo, que está más o menos a esa temperatura de 10 millones de grados. Bueno, vayamos a lo que hizo Boltzmann, a cómo pensó la cosa Boltzmann. Boltzmann pensó en este esquema que está acá, un pistón, un cilindro con un pistón. Dentro de ese cilindro hay un cuerpo negro. Y bueno, todo eso, digamos, está invadido por ondas electromagnéticas estacionarias generadas por el cuerpo negro que está a una cierta temperatura, por ejemplo. Entonces él pensó en el siguiente ciclo cerrado, en este ciclo que se ve acá, que arranca de A, va hasta B, de B a C, de C a D y de D otra vez vuelve a A, en este ciclo cerrado. En este ciclo de A a B uno tiene una expansión. Quiere decir que esa parte del ciclo se hace moviendo el pistón hacia la izquierda. ¿Está bien? Porque yo voy de un volumen B1 más chico que el volumen B2. Voy de B1 y termino con volumen B2. O sea que en realidad en esta parte el pistón está viajando hacia allá. ¿Está bien? Bueno, esa parte del ciclo se hace a presión constante, o sea, isobárico. Pero hay un tema que es el siguiente. En este gas tan particular, gas de ondas estacionarias electromagnéticas, resulta que isobárico implica isotérmico. O sea, si es isobárico es isotérmico y viceversa. Si es isotérmico es isobárico. ¿De dónde sale esto? Bueno, miremos un poquito acá abajo. Porque la presión se puede escribir como un tercio de la energía electromagnética. Pero experimentalmente se ve que la energía va con la cuarta potencia de la temperatura, va con la temperatura exclusivamente, porque la irradiancia, esta R, que está acá, la R está ligada con la energía, y esa R va con la cuarta potencia de la temperatura. Luego la energía, esta U, va con la cuarta potencia de la temperatura. Y bueno, si esto va con la cuarta potencia de la temperatura, como la presión es un tercio de U, la presión también va con la temperatura. O sea que si yo no cambio la temperatura, tampoco cambio la presión. Entonces, si cuido cuando hago la expansión que el cilindro se mantenga una cierta temperatura, porque lo pongo en un baño térmico, sumerjo a todo el cilindro en un baño térmico, la mantengo fija la temperatura mientras expando el pistón, lo muevo hacia la izquierda, el ciclo va a ser isotérmico, pero también va a ser isobárico. Después, una vez que expando el pistón, lo vuelvo a comprimir un poco,
rápidamente, cosa de no darle tiempo al sistema que pierda calor. O sea, este segundo tramo lo hago adiabático. Lo hago adiabático, no porque el pistón esté aislado térmicamente del medio. Adiabático significa que no entra ni sale calor, ¿no? Pero no es que sea adiabático porque el pistón no está aislado del medio. Es adiabático porque es tan repentina la compresión que el calor generado no tiene tiempo para disiparse. Entonces hacemos de cuenta que no hay calor generado, no pasa calor al medio externo, digamos, con el cual está en contacto el pistón. En este caso, fíjense que en la primera parte del ciclo, al pistón lo tuve que mantener en estado isotérmico. Quiere decir que este pistón está sumergido, por ejemplo, en un líquido a una temperatura fija, en una gran cantidad de líquido a una temperatura fija. Entonces en esa primera parte del ciclo la temperatura no cambia. Bueno, de C a D sigue la compresión, o sea, lo hice de B a C la compresión rápida, para que no se disipe calor, rápida, y después la voy haciendo lentamente, pero previamente agarro el pistón, el cilindro, y lo sumerjo en otro líquido a una menor temperatura, o sea, a una menor presión, porque recuerden que presión y temperatura está directamente relacionado acá. Y entonces voy comprimiendo el gas de ondas estacionarias, lo voy comprimiendo, manteniendo el cilindro en el baño térmico. Y finalmente expando un poquito, o sea, tiro un poco para atrás, rápidamente otra vez, para cerrar el ciclo de una manera diabática. Bueno, este es el ciclo que imaginó Boltzmann, que podía ser con este cilindro, con un pistón móvil, y donde adentro iba a poner un gas de ondas estacionarias. ¿Está bien? Bien. En todo este ciclo, en esta parte, como en termodinámica, en esta parte es donde se absorbe calor. O sea, cuando el gas se expande, absorbe calor. Bien. Entonces, ¿qué dice la termodinámica? Bueno, cualquiera sea la sustancia que está dentro del cilindro, para este ciclo cerrado, se va a dar esta relación: la diferencia de temperatura sobre el cambio en la temperatura sobre la temperatura es el trabajo total sobre el calor absorbido. Entonces yo, para hacer esta cuenta, voy a calcular el trabajo total y el calor absorbido. Ya sabemos, vuelvo atrás, que se absorbe calor solamente entre A y B. Acá en este tramo entre C y D se libera calor, y acá no se absorbe ni se libera nada porque es adiabático. Entonces, por un lado el calor absorbido es en este tramo, y por otro lado el trabajo total, de la termodinámica que ustedes vieron, la más sencilla, el trabajo total era igual al área que estaba encerrada en el ciclo, por el ciclo este. ¿Está bien? O sea, es el área del paralelogramo, ¿no? De este paralelogramo. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a calcular eso. Bueno, el área del paralelogramo es delta P por delta B. Volvamos, ¿no? Es este lado, que es delta P, ¿no? La altura del paralelogramo por la base del paralelogramo, por ejemplo, por esto, ¿no? Que sería B2 menos B1. O sea, B2 menos B1 por el delta P. Ese es el trabajo, ¿no? ¿Está bien? Por otro lado, el calor absorbido, primer principio de la termodinámica, es la variación de la energía interna. El calor absorbido entre A y B es la variación de la energía interna entre A y B
y el trabajo, pero ahora entre A y B, no el trabajo total. Entonces nosotros ahora queremos calcular, ya calculamos esto que es fácil, ahora queremos calcular esta parte de acá abajo. Bueno, entonces hacia eso vamos. Entonces ahora nos faltaría calcular estas dos partecitas para calcular el calor absorbido, ¿está bien? El denominador de esto. Bien. Bueno, el trabajo entre A y B. El trabajo, esto es un resultado de la termodinámica elemental que ustedes ya conocen. El trabajo es esta integral, ¿no? La integral para ir desde un volumen B1 hasta un volumen B2 de la presión por el diferencial de volumen. Ahora viene el tramo AB. El tramo AB es un tramo isobárico. ¿Por qué es isotérmico? Porque así lo hizo Boltzmann, ¿no? Agarró el cilindro y lo puso en una batea con un líquido a temperatura, se lo imaginó puesto ahí, mejor dicho, ¿no? Entonces, como es isobárico, esta presión es fija, constante, entonces la puedo sacar afuera de la integral, ¿está bien? Entonces la saco afuera. Y la integral esta se resuelve fácilmente porque es B2 menos B1, que es lo que está acá. Pero ahora voy a tener en cuenta que el electromagnetismo me dice que existe una relación entre la energía de una onda electromagnética por unidad de volumen y la presión. Esa energía depende exclusivamente de la temperatura, que es lo que uno ve en el experimento, ¿no? Cuando hace los experimentos que mide la radiación de salida, ¿no? Dijimos que esta energía la medíamos midiendo el R mayúscula, que era la irradiancia, o sea, la potencia por unidad de área. Bueno, entonces acá simplemente reemplazo la presión por 1/3 de la energía y me queda esta expresión. Por otro lado, la variación de la energía interna, y bueno, la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Entre A y B, miremos acá, entre A y B no hay variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Por qué varía la energía? Bueno, la energía se puede escribir como energía por unidad de volumen, como tenemos aquí, por unidad de volumen multiplicada por el volumen. Entonces quiere decir que si hay un cambio en la energía es porque hay un cambio en el volumen, porque la temperatura no cambió. O sea, la energía por unidad de volumen no cambia, pero cambia el volumen. ¿Está bien? Y vamos a decir, no sé, tengo 5 litros, 5 kilos por litro. Si cambio el litraje de mi recipiente, cambian los kilos. No porque haya cambiado la densidad, sigue siendo 5 kilos por litro, pero en vez de tener un recipiente de 1 litro, tengo un recipiente de 10 litros. Entonces va a cambiar la masa, ¿no? De 5, cuando tengo recipiente de 1 litro, va a pasar a 50 kilos, porque cambié el volumen del recipiente. Bueno, este delta B ya sabemos cómo lo podemos expresar, entonces me queda esto. Entonces, el calor absorbido, que esto era el primer principio, entonces ahora se expresa como esto, la energía por B2 menos B1 más 1/3 de la densidad de energía. Acuérdense que esta U chiquitita es energía por unidad de volumen, por la variación de volumen. Obviamente, ni que decirlo, todas estas cuentas ustedes las tienen que revisar con detalle, escuchando la clase, porque ahí sin uno por ahí se puede perder, olvidarse de que esta U depende solo de T, qué sé yo, de detalles que uno está contando acá en este espacio. Entonces al final me queda, si yo hago la cuenta, el trabajo total, que era el área del paralelogramo, sobre el calor absorbido, que me queda
este resultado, porque es 1/3 más 3/3 son 4/3. Ahora, la variación de presión, como la presión es 1/3 de U, delta P es 1/3 de delta U. Entonces, en vez de poner la variación de presión, lo voy a escribir así. Bueno, y ya casi estamos. El 3 se va con el 3 y me queda 1/4, ¿no? Me queda esto, delta T sobre T, me queda delta U sobre 4U. Yo ahora lo que tendría que hacer es, para poder resolver esta ecuación en diferencias, como se dice, ¿no? Porque esto es un delta, este es otro delta. Para resolver esta ecuación en diferencias, la tendría que transformar en una ecuación diferencial. Es decir, este delta mayúscula lo tendría que pasar a dt, o sea, a un delta minúscula, a un diferencial de temperatura. Entonces, si hago eso, me va a quedar dt sobre t, y acá me queda du sobre 4u. ¿Está bien? Bueno, esto de t sobre t tiene una integración inmediata, porque es el logaritmo natural de t. Y esto de u sobre 4u también, ¿no? Saco el 1/4 afuera y me queda de u delta u, sobre u. Entonces, bueno, si ustedes hacen esa cuenta, les va a quedar justamente, para sacar el logaritmo natural, elevan e al logaritmo natural, ¿no? Y haciendo todo ese procedimiento, este 4, fíjense que el 4 lo van a pasar para el otro lado, y cuando eleven e a la tanto, va a quedar el 4 como un exponente. Al final van a llegar a que la energía va a quedar como dependiendo de la cuarta potencia de la temperatura, pero la energía es 4 veces la irradiancia, o sea, la potencia por unidad de área sobre la velocidad de la luz, resultado del electromagnetismo. Entonces, al final me queda que R queda dependiente de la energía, pero la energía queda dependiente de la cuarta potencia de la temperatura. Bueno, ustedes hagan la cuenta para ver qué es esta constante, ¿no? Esta constante va a contener otras cosas, va a contener la velocidad de la luz, el 4 de viento, bueno. Fíjense lo que les sale de la cuenta con esta constante. Bueno, o sea que para resolver el problema yo lo que hice fue hacer el ciclo cerrado, hacerlo infinitesimalmente angosto, ¿no? Lo que hice fue esta longitud de ciclo, digamos, reducirla a 0, ¿no? Porque reducir delta T a 0 es reducir delta P a 0, ¿está bien? Y bueno, y de esta manera encontramos la expresión de Stefan, que como la deducción fue de Boltzmann, se la denominó ley de Stefan-Boltzmann. Está bien, utilizando un argumento puramente de la termodinámica clásica, digamos. Obviamente todavía la cuántica no estaba inventada, ¿no? Todavía faltaba mucho para eso. Solamente un argumento termodinámico clásico. Bueno, la termodinámica era algo que funcionaba muy bien en la física en cuanto a predicciones, la termodinámica clásica. Entonces, ahora la tercera y última parte de este cuerpo negro, lo que hicieron 3 personas, los primeros 2 fueron Rayleigh y Jeans. Esas 2 personas
van a utilizar la termodinámica para tratar de encontrar, que es lo que falta hacer, encontrar la forma de la curva de emisión espectral, la curva de cuerpo negro. Y bueno, y van a fracasar rotundamente. Y después vino un señor que se llamó Planck, que ahí va a hacer un cambio, va a cuantificar la energía y va a encontrar el resultado que experimentalmente es el que se verifica. Bueno, dejamos esta partecita que fue relativamente cortita ahí, y ahora vamos, digamos, a la tercera parte, ¿no? Que es la más, digamos, por ahí complicada.